días a todos los asistentes a este evento, a esta jornada. Quisiera, lógicamente, agradecer a los responsables del Grupo Saint-Gobain, empezando por su presidente, Ricardo de Ramón, y todo su equipo directivo, la oportunidad que nos dan a la Comunidad de Madrid de estar aquí, de explicarles en qué situación estamos en materia de certificación energética de edificios, pero también qué actuaciones se está llevando a cabo la Comunidad de Madrid desde el área de economía, que es a la que nosotros pertenecemos, como Dirección General de Industria, Energía y Minas, lo cual no significa que otros organismos como la Dirección General de Arquitectura y Vivienda no estén haciendo nada, sino que también son actividades complementarias. Yo voy a intentar, este es un tema un poco árido, porque si lo hago muy administrativo, pues a estas horas de la mañana seguro que logro que alguien se duerma, a pesar de que estemos empezando la jornada. Entonces voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. El título que me habían propuesto era Balance y retos de la certificación energética de edificios en la Comunidad de Madrid. Y ven ustedes un logotipo en la parte superior que voy a explicar lo que es. Este tema del ahorro energético y de la eficiencia energética para nosotros no es nuevo, sino que ya en el año 2005-2006 utilizamos por primera vez ese logotipo que pone Madrid ahorra con energía. Bueno, pues es lo que pretendemos hacer con todo el conjunto de actividades dentro de ese marco o de ese paraguas que es Madrid ahorra con energía y que contempla no solamente los planes Renove, que son conocidos por todos ustedes en la Comunidad de Madrid, sino otra serie de actuaciones que, si tengo algo de tiempo, les intentaré explicar. Bien, como bien ha dicho Javier, en los últimos tiempos, vamos a decir en las últimas décadas, ha habido una serie de cambios normativos que en la mayoría de los casos son consecuencia de la transposición de las directivas europeas al ordenamiento jurídico español, lo cual está provocando un cambio radical en la normativa, repito, que afecta a la edificación. Si bien, como ha dicho también Javier, lo hacemos bastante tarde y con sanciones de la Unión Europea. En estos momentos se tenía que haber traspuesto la última directiva que afecta al ámbito industrial, sobre todo, que obliga a hacer auditorías en ese tipo de empresas o a colocar los repartidores de costes, como conocerán todos ustedes, que será a partir del 1 de enero del próximo año, con las válvulas termostáticas, que luego haré una mención a estos aparatitos, y resulta que todavía no se ha publicado en el boletín y me temo que hasta dentro de unos cuantos meses no se publicará. Pero el hecho cierto es que nos hemos encontrado con un nuevo Código Técnico de la Edificación, que es un paso adelante, con el Reglamento de Instalaciones Térmicas, el famoso RITE, que es competencia en este caso de la Dirección General de Industria, y con el tema de la certificación energética de edificios, que por decisión del Consejo de Gobierno hace ya unos años recayó en nuestra Dirección General. En cuanto a la certificación energética de edificios, saben todos ustedes que existe un Real Decreto del año 2013 que describe el procedimiento básico de certificación de eficiencia energética de edificios. Posteriormente a este Real Decreto tuvimos que publicar una orden de la Consejería de Economía y Hacienda para crear el registro. Tuvimos muy poco tiempo para desarrollar la aplicación informática. Tuvieron que trabajar nuestros compañeros incluso por las noches, porque el tiempo que tuvimos no llegaba ni siquiera a un mes. Y el régimen sancionador, que también conocen ustedes, está recogido en una ley del año 2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. En cuanto al procedimiento básico de certificación, el ámbito de aplicación es el siguiente. Por un lado, a edificios de nueva construcción, tanto en la fase de proyecto como edificio terminado, en edificios o partes, es decir, pisos, oficinas o locales existentes, y también en edificios públicos de más de 250 metros cuadrados que tienen que tener la etiqueta expuesta. Bien, no les voy a leer todo lo que viene aquí, pero sí hacer alguna mención a que estos certificados de eficiencia energética se deben inscribir, como conocen todos ustedes, en este registro de certificados de la Comunidad de Madrid,
que posteriormente citaré, que ya tenemos más de 300.000 certificados en un parque que tenemos de viviendas de aproximadamente 2,5 millones en la Comunidad de Madrid. Ya es una muestra bastante representativa el tener más del 10%. También se contempla un control independiente y agentes independientes autorizados que colaborarán para comprobar que los certificados están correctamente emitidos. Y en los edificios públicos, con más de 250 metros cuadrados, como les decía, frecuentados por el público, se debe exhibir la etiqueta energética. Etiqueta con la que ya manifestamos la Comunidad de Madrid que no estábamos muy de acuerdo, porque si recuerdan todos ustedes, se refiere al consumo de energía final, pero también a emisiones de CO2. Y entendemos que puede dar lugar a confusión, porque la calificación resulta en muchas ocasiones distinta, dependiendo de si utilizamos en el concepto de energía final o el concepto de emisiones de CO2, lo cual puede llevar a la confusión. Bien, ¿quiénes son los agentes o cuáles son los agentes que intervienen? Pues lógicamente el promotor o el propietario, vamos a pensar que es una vivienda que se quiere vender o que se quiere alquilar. Ese propietario tiene que contactar con un técnico competente, que ahora haré una mención. Esto nos está dando bastantes quebraderos de cabeza, el concepto de técnico competente. Lógicamente ese técnico tendría que visitar la vivienda. Nos consta que no siempre lo hace. Incluso se conoce en el argot como certificados express, lo cual significa que da 4 datos por teléfono y emite a distancia el certificado. Claro, la probabilidad de que se equivoque es bastante alta y la probabilidad de que en algún momento sea sometido a una inspección, pues existe. No digo que sea muy alta, pero que existe, como luego les comentaré. Todo se tramita telemáticamente y en un tiempo bastante reducido se emite la etiqueta y queda registrado el certificado energético. Como ven ustedes, en ese modelo de etiqueta era lo que les decía anteriormente. Parece un poco absurdo que la calificación del edificio sea distinta dependiendo de si utilizamos el término de energía final o el concepto de emisiones de CO2. Bien, una breve mención a los técnicos competentes. Esto no ha sido definido por la Comunidad de Madrid, sino que esto es a nivel estatal. Estas son todas las titulaciones que recogen las órdenes de los Ministerios de Industria y de Fomento. Bueno, como les decía, para nosotros es un quebradero de cabeza porque con cierta frecuencia determinados colegios profesionales que no corresponden, como se pueden imaginar ustedes, a estas titulaciones, pues se dirigen a nosotros diciendo que ellos también tienen derecho y tienen conocimiento para emitir certificados energéticos. Luego haremos otro comentario. Bueno, esto ya lo he comentado, la tramitación es telemática. Si en el plazo de un mes no se recibe el requerimiento de subsanación, se inscribe en el registro. Estas son las tasas que se cobran por los distintos certificados. Esto está publicado, no voy a dedicar tiempo a ello. Y este sí es un resumen de los datos que tenemos en estos momentos. Certificados de edificios nuevos, no hay un volumen muy grande, aproximadamente 900 edificios en proyecto y 625 edificios terminados. Lo que sí es relevante es el número, como les decía anteriormente, de certificados de viviendas o partes de edificios que superan las 300.000, con lo cual, digamos, tenemos una buena muestra de cómo está, desde el punto de vista de eficiencia energética, el parque inmobiliario de la Comunidad de Madrid. Esto es el reparto: en pisos el 83,95%, viviendas unifamiliares el 9%, oficinas 2,5%, locales comerciales el 2% y otro tipo de edificios el 1,75%. Bien, ¿y qué tenemos en la Comunidad de Madrid? Pues tenemos un bonito desastre. Y lo digo claramente, para mí esto es un desastre. Cuando más del 80%, como ven ustedes en la imagen, de las viviendas tienen calificación E, F y G, desde el punto de vista, repito, energético, no desde el punto de vista estético, que a lo mejor la vivienda puede ser muy bonita o tener unas vistas a la Sierra de Madrid, digo desde el punto de vista energético,
pues es un desastre. Y esta es la realidad. Y es lo que se pretende cambiar no solamente en la Comunidad de Madrid, sino a nivel nacional y a nivel europeo. O sea, esto hay que corregirlo. También le pedí a mis colaboradores que me hicieran un gráfico sobre el número de certificados por calificación energética en emisiones de CO2, que como ven ustedes pues tampoco coincide con el anterior, era lo que les comentaba. Yo creo que es mejor, si estamos hablando de eficiencia energética, hablar de energía, porque las energías pueden ser sostenibles o insostenibles. Me explico. Si yo consumo carbón, como todavía estamos consumiendo en más de 300 salas de calderas en la ciudad de Madrid, pues estamos contaminando bastante. Sin embargo, si yo estoy consumiendo energía eléctrica generada por un panel fotovoltaico, pues estamos consumiendo menos combustible, o no estamos consumiendo combustibles fósiles y no estamos prácticamente contaminando. Estas son las calificaciones energéticas en emisiones de CO2 por décadas. Se nota que se ha mejorado algo a lo largo de estas últimas décadas. Y esto simplemente es un comentario. O sea, una de las competencias que tiene la Dirección General de Industria precisamente consiste en comprobar que estos certificados se están ejecutando o realizando correctamente. En estos momentos, y se les puede ocurrir a ustedes igual que se me ocurre a mí, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Pues es un poco absurdo que yo me dedique a comprobar si un piso tiene calificación F, si no es F y es G. Eso no tendría mucho sentido. ¿Qué quiero decir? Que nos estamos dirigiendo a aquellos pisos que tienen calificaciones de la letra A, de la letra B o de la letra C. Y nos encontramos con verdaderas sorpresas. Y constatamos de que hay certificados express, tan express, que no sabe el técnico que firma el certificado ni siquiera dónde está el piso. Y el inspector le dirige amablemente para que le acompañe. El primer expediente sancionador, y esto nos lo tomamos a broma, pero yo creo que esto es un tema bastante importante porque es una falsedad en documento público. Incluso nos hemos puesto en contacto con el Ministerio Fiscal porque ha habido un individuo que ha falsificado la firma de un arquitecto reiteradamente. Y esto parece que no va a estar controlado. Pues que sepan ustedes que está controlado y que estamos imponiendo sanciones. Y la primera sanción correspondió a un profesional de la arquitectura que le hizo caso a su cliente. Y el cliente es que quería que tuviera calificación energética A. Y no se le ocurrió otra cosa más que poner que en la vivienda, que era una vivienda unifamiliar, había una caldera de biomasa. Y cuando fue nuestro inspector, que tiene conocimientos de calderas, lo que allí existía era una caldera de gasóleo. Bueno, pues tuvimos que abrir expediente. Y yo no quiero que esto lo tomen como una amenaza, sino que simplemente actúen con rigor y que esas actuaciones que tienen algunos profesionales, que no nos contagien al resto, porque mal andaremos. En otros países el valor inmobiliario de la vivienda está íntimamente relacionado con la calificación energética. Eso todavía en España, como pensamos que este es un trámite burocrático más, que es una cuestión puramente administrativa. Ayer me decía un director general de un ministerio, que no voy a citar por no levantar pistas, que esto no sirve para nada. Era de otro ramo, era del ramo de las telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo que no sirve para nada? Sirve para muchísimo. Digo, primero, nuestros pisos son como enfermos. Y cuando uno está enfermo va al médico para que le diagnostique. Pues nosotros lo que estamos haciendo es llevar los pisos al médico para que desde el punto de vista energético nos diagnostique cómo está. Y están muy malitos. Están, no digo que a punto de morir, pero a veces cuando hablamos de rehabilitación, y perdonen ustedes porque sé que hay mucha gente del sector de la arquitectura en esta sala,
a veces a mí me da la tentación de proponer la demolición, porque la rehabilitación de edificios que están penosos cuesta una barbaridad y puede que compense económicamente, lo que pasa que no todo es economía, el demolerlo, pero no voy a demoler nada. Les confieso que yo soy ingeniero de minas y que uno de mis temas favoritos son las demoliciones con explosivos, pero no me dejan mis mayores. Bueno, esto es un poco ya fuera de la broma la situación que tenemos en la Comunidad de Madrid. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísimo que hacer en materia de rehabilitación energética y que cuando se habla de la recuperación de la construcción tenemos que ser conscientes de que nunca volveremos a tener la misma actividad que hemos tenido en décadas pasadas. Yo recuerdo que cuando con el equipo del Grupo Saint-Gobain se inauguró la planta de yeso laminado de San Martín de la Vega, los directivos que venían de Francia nos comentaban que estaban sorprendidos de la cantidad de viviendas que se construían en España, que si no recuerdo mal, Ricardo, era la suma de Inglaterra, de Francia y de Alemania. Claro, ese modelo de economía es que es totalmente insostenible. Entonces, tendremos que dirigir nuestros esfuerzos no solamente a recuperar el sector de la construcción, sino a poner en valor la rehabilitación de los miles de edificios que tenemos y de los millones de viviendas que tenemos en este país. Bueno, se han desarrollado los nuevos programas informáticos que no dejan de ser más que herramientas muy útiles que les van a explicar a ustedes. Y aquí he intercalado dos pantallas que utilizó un asesor del director de los responsables de la Unión Europea que estuvo con nosotros hace 2 días, Samuel Furfari, que le pedí autorización para proyectarlas, donde lo que nos dicen los máximos responsables de Europa en materias de energía, que el concepto de eficiencia energética es el que tiene la máxima prioridad ahora mismo, mucho más incluso que las energías renovables. Y yo me alegré que dijera eso en público, porque la política que ha seguido la Comunidad de Madrid ha sido esa. Está muy bien apoyar las energías renovables, pero en su justa medida, porque a veces son caras. Y eso nos da lugar a tener ahora mismo una potencia instalada en España de más de 103.000 megavatios. Pero ¿saben ustedes cuál es la potencia punta que demanda toda España? Pues no supera los 44.000 megavatios. ¿Qué es lo que está pasando? Es como si yo me hubiera comprado un coche de 200 caballos de potencia y resulta que yo no necesito un coche tan grande para desplazarme de Madrid a Barcelona. Necesito un coche de la mitad de potencia. Pues lo que resulta es que hay tecnologías como la eólica o la solar fotovoltaica que si no hay viento y no hay sol no generan. Pero por si acaso tengo que atender la demanda, necesito haber invertido en tecnologías convencionales, que en este caso son las centrales de ciclo combinado. Claro, ese modelo energético es sumamente caro, porque por cada megavatio renovable necesito invertir en un megavatio convencional. ¿Y qué está haciendo la Comunidad de Madrid? Está intentando apoyar las energías renovables y sobre todo la energía solar térmica, porque la que se puso de moda fue la energía solar fotovoltaica, con la famosa prima que se denominaba, que yo en plan de broma digo que si se hubiera llamado suegra en lugar de prima, a lo mejor no hubiera sido tan atractiva la ayuda, pero bueno, es una cuestión, vamos a decir, semántica. Sin embargo, la energía solar térmica que me sirve para no consumir combustibles fósiles, resulta que esa no se ha popularizado en este país, que tiene unos niveles de insolación muy superiores a los de Alemania y a los de otros países europeos. Y como les decía, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es promocionar no el megavatio verde, que lo hacemos en su justa medida, sino el negavatio con N de Noruega. ¿Y eso qué significa? Que podemos ahorrar
y que podemos utilizar tecnología que está a nuestro alcance para reducir los consumos de energía, que vamos a verlo brevemente. Y esto es lo que recoge la nueva política energética a nivel europeo que nos va a llegar. Es decir, que esto, como comentaba Javier, no termina aquí. O sea, las directivas que hay que transponer, por cierto, que nos anunció que este próximo semestre, del año 2016, van a revisar todas las directivas de eficiencia energética y las van a endurecer. Y esta, precisamente, nos viene muy bien para el inicio de esta jornada. ¿Qué nos decía Samuel Furfari, este asesor de la Unión Europea? Que a nivel europeo, prácticamente la mitad de la energía se consume en calefacción y en refrigeración de los edificios. Habló también de los procesos industriales, donde la componente térmica era elevadísima. Que en el desplazamiento en el transporte se consume aproximadamente el 28% y en el funcionamiento de equipos eléctricos aproximadamente el 22%. Y como bien decía Javier, está ahora de moda hablar de los edificios de consumo de energía casi nulo. Es decir, que todos creo que somos conscientes de que en los edificios, ya sean de tipo residencial, del sector terciario o en edificios públicos, estamos consumiendo cantidades ingentes de energía. Y ahí es donde hay que actuar. Y esta imagen que tomé de una presentación de otro compañero, dejando a un lado la precisión o la exactitud de estos porcentajes, nos dice lo mismo, que en calefacción vamos a hablar de un intervalo del 40 al 60% de la factura energética. Nos gastamos. En la producción de agua caliente sanitaria, en torno al 20-24%. Luego tenemos equipos eléctricos, cocina e iluminación. ¿Por qué digo esto? Porque ahora está de moda hablar de la tecnología LED. ¿Quién no ha puesto una lámpara LED en su casa? Lo cual no significa que yo esté atacando la tecnología LED, que me parece muy bien. Pero estamos optimizando un subsistema, el de la iluminación, que tiene un peso relativo muy pequeño en el conjunto de la factura energética. ¿En dónde consumimos más? ¿En qué subsistema? En el de la calefacción. ¿Y se puede reducir el consumo? Pues de forma inmediata y muy sencilla. Primero, si asimilamos el edificio al ser humano, ¿qué hace una persona cuando tiene frío? Abrigarse. Actúa sobre la epidermis, cubre la epidermis, actuando, lógicamente, en el edificio sobre la envolvente térmica. Pues cambiemos las ventanas y pongamos ventanas más eficientes y actuemos sobre las fachadas. Y eso es de sentido común. El único problema, que no es pequeño, es convencer a mis vecinos para que todos hagamos la famosa derrama y actuemos sobre la envolvente del edificio. Y la segunda medida, que es fundamental para reducir ese 60%, es instalar una buena caldera. Y las calderas que son más eficientes son las que se denominan calderas de condensación, pero no es suficiente con la caldera, que puede ser individual o comunitaria, sino que necesitamos sistemas de regulación. Y esa es otra asignatura pendiente en este país, que yo, que soy muy bruto porque soy ingeniero de minas y trato con las piedras, no logro entender. ¿Se han planteado ustedes los millones de radiadores que tenemos a piñón fijo funcionando en nuestras casas? Digo a piñón fijo porque está la válvula en la misma posición porque no la tocamos. Porque si la tocamos tenemos miedo a que aquello empiece a gotear y en muchas ocasiones tenemos un botecito debajo por si gotea, lo cual es anacrónico. Y digo que es anacrónico porque existen unas válvulas que se llaman termostáticas con las que podemos elegir la temperatura que queremos o con la que consideramos que tenemos confort en nuestra vivienda, que pueden ser manuales o electrónicas, pero que automáticamente actúan. El no tener esas válvulas es como si yo me compro el coche ese con el que quiero ir a Barcelona y circulo
en una sola marcha. En segunda, pues tendré un consumo mucho mayor que si voy en tercera o que si voy en cuarta. Cuando vayan ustedes a sus casas, como media tenemos 6 o 7 radiadores por vivienda. ¿Cuántos tienen, de los que están aquí presentes en la sala, válvulas termostáticas instaladas? Que levanten la mano. Y son ustedes los más expertos y aventajados de la Comunidad de Madrid. No creo que superen el 15% de los aquí asistentes. Tenemos que convencer a nuestros familiares y a nuestros convecinos de que hay que regular las instalaciones térmicas. Y si es una instalación comunitaria, no es suficiente con tener las válvulas termostáticas, porque eso da lugar a una demanda variable de agua caliente de calefacción. Consecuentemente, tenemos que cambiar la bomba, que está en la sala de calderas, y tiene que ser una bomba de caudal variable o añadir un variador de frecuencia para que de verdad consigamos los ahorros pertinentes. Pero bueno, no quiero enrollarme con esto, porque Saint-Gobain no vende válvulas de momento, y lo que voy a hacer mención es a las ventanas, que también es otra parte considerable de actividad económica. Bueno, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, con el apoyo, esto ya fuera de broma, de empresas tan importantes como Saint-Gobain, es poner en marcha todo un conjunto de planes Renove dirigidos a la mejora de la envolvente, pero también dirigidos a la mejora de las instalaciones interiores del edificio. Empiezo por la envolvente. Las ventanas. Si hacemos una imagen termográfica de un edificio, y por cierto me he traído una que no me ha regalado Saint-Gobain, sino que la hemos adquirido con recursos propios de la Dirección General de Industria, cualquiera de nosotros lleva un teléfono móvil. ¿Quiénes de ustedes llevan una cámara termográfica como esta? Creo que nadie. Pues esto tenía que estar a la orden del día. Esto me permite saber por dónde estamos perdiendo energía y está al alcance, bueno, tiene un precio un poco alto, pero esto es asequible. Entonces, si queremos hacer verdaderas auditorías energéticas, es que es fundamental llevar esto. Es como un electricista que no lleve un ohmmetro. Pues es que es absurdo. ¿Y qué está ocurriendo? Y esto es algo real y por eso quería provocar este debate con ustedes. ¿Qué está ocurriendo con el plan Renove de ventanas de PVC de la Comunidad de Madrid? Las ventanas son buenísimas. El vidrio, por supuesto que lo es. Pero la instalación es bastante penosa. Y digo esto porque nos están llegando quejas de clientes de que le entra aire por el marco de la ventana. Es decir, que está mal instalada. Entonces hay que mejorar la formación de las empresas instaladoras y de los trabajadores que están participando en este sector, porque la ventana, repito, puede ser buenísima, pero está mal instalada. Y con esto lo estamos comprobando. Y les invito a que hagan esta pequeña inversión. Esto es una maravilla tecnológica. Y como bien decía Javier, yo siempre pongo el ejemplo del automóvil o del coche. Cuando nos compramos un coche, no escatimamos prácticamente en nada. Incluso elegimos que los asientos estén forrados en piel. Que las elevalunas sean eléctricos. Y yo les pregunto, ¿cuántos tenemos ventanas con persianas motorizadas? Es que nos gastamos mucho más en el coche que en la vivienda. Pero también es cierto que en el coche tenemos mucha más tecnología que en una vivienda. Pero estamos años luz. Y no voy a hacer la comparación porque me la han oído muchas veces, pero yo creo que tenemos que cambiar de chip y pensar que en la vivienda vamos a permanecer durante muchos años y que realmente es la mayor inversión que hacemos a lo largo de nuestra vida. Como también decía Javier, hemos puesto en marcha el plan Renove de fachadas mediante el insuflado de las cámaras de aire. Incluso tenemos algunos amigos que son directores o directivos de alguna empresa energética que están encantados con la actuación y son los mejores comerciales que tenemos ahora
en el plan Renove de mejora de las fachadas. El plan antirreactiva es simplemente la colocación de una batería de condensadores para evitar pagar a las compañías eléctricas el consumo de energía reactiva que se demanda en los tubos fluorescentes o en los motores eléctricos que tenemos en el accionamiento de ascensores, etcétera. Luego tenemos el PRIEN, que es el Plan Renove de instalaciones eléctricas en edificios. Esto tiene más que ver con la seguridad más que con la eficiencia. Los repartidores de costes y las válvulas con cabezal termostático, el alumbrado de emergencia, que estamos pretendiendo que sea autotest, es decir, que nos esté diciendo el aparatito si está funcionando o no, el plan Renove de iluminación de salas de calderas, de detectores de presencia o de ascensores. Y voy a hacer una pregunta con relación a los ascensores. ¿Saben ustedes, Eduardo, te toca a ti, cuántos ascensores tenemos en la Comunidad de Madrid? 200.000. No llega a 200.000, tenemos unos casi 170.000 ascensores. ¿Y por qué estoy hablando de los ascensores? Si les pregunto, ¿tiene alguna justificación que la cabina esté encendida a las 24 horas del día? Ninguna. No es porque esté en una norma, sino por dejadez. Pues simplemente colocando un detector de presencia o un dispositivo vinculado a la maniobra, evitamos el consumo de energía durante muchísimas horas. El tiempo acumulado de funcionamiento de un ascensor no es de más de 6 o 7 horas. Luego fíjense ustedes la cantidad de energía que estamos gastando y que podríamos ahorrar. Voy a ir terminando. Simplemente estos son las imágenes de los dípticos de los planes Renove que tenemos en marcha durante este año 2015, desde la mejora de la envolvente, repito, con las ventanas y con las fachadas, hasta salas de caldera, repartidores de costes, etcétera. Todo esto lo pueden ver en la página web de la Fundación de la Energía o de la propia Comunidad de Madrid. Esto es lo mismo que ha dicho Javier, que nosotros somos partidarios, además de los planes Renove, que nos han permitido gestionar más de 100 millones de euros de dinero público, y eso ha dado lugar a más de 700.000 actuaciones que hemos convertido, muchas de ellas de dinero B a dinero contante y sonante con declaración del IVA, porque no admitimos ningún pago que no esté justificado mediante transferencia bancaria, es decir, todo se tiene que hacer legalmente. Y entendemos que estos apoyos fiscales son una herramienta o un instrumento potente de cara a impulsar la rehabilitación. Termino y quedo a su disposición y espero haberles animado en este comienzo de la mañana y sobre todo que adquieran una cámara termográfica para ver por dónde pierden energía. No llevo comisión porque no he citado la marca, pero seguro que el Grupo Saint-Gobain, si hacen ustedes muchas obras, a lo mejor, Ricardo, soy un tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A mí me van a permitir que diga que creo que tenemos la fortuna de estar en una comunidad autónoma que se preocupa por la eficiencia energética, que abre muchos caminos que, bueno, todos ustedes seguramente, como me toca a mí, andamos por otras comunidades y abre muchos caminos que se siguen luego, que a veces incluso son caminos que suscitan debate, pero yo creo que quedarse en la zona de confort, seguramente en el confort térmico sí, pero en el confort en relación con las iniciativas que hay que poner en marcha no tiene ningún sentido, porque conduce al inmovilismo y desde luego aquí no se está quieto, y que además yo creo, bueno, me vas a permitir que diga también que el apoyo a la industria es evidente. No digo nada de las minas, a pesar de que yo soy también minero. Yo hace muchos años que no me peleo con las piedras, no sé si porque soy de los de Asturias, pero desde luego creo que, bueno, que tenemos una gran fortuna, ¿no?, de cómo se están haciendo las cosas aquí. Seguro que cada vez van a ir a más, ¿no?